Estamos acá en Entre Líneas, un programa que te muestra una mirada diferente de aquellas personas que quizás las conoces en la vida pública, pero no en su faz más personal, más íntima, y que te puede llegar al corazón. Hoy estamos con un político de muchos años. Él es senador, él es presidente del Comité Iberá, amante del Iberá, realmente ha trabajado muchísimo para que esta belleza natural nuestra se conozca y esté a la altura de las grandes atracciones de la Argentina. Sergio Flinta, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Marcela? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno. La verdad que es un placer tenerte y has nacido un 18 de marzo. De 1958. Así es. Un pibe todavía. Un pibe, un señorito inglés, en Córdoba. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Sí, ¿no? La mamá era... Mi mamá era de Concepción. De Concepción y el papá cordobés. No, de Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. Se encontraron en el centro del país. Así es. Ella se había ido a estudiar, ¿no? Así es. La familia materna, digamos, de origen libanés, que se habían asentado en Concepción, tomaron la decisión de mandar sus hijos a Córdoba a estudiar a la universidad. Bueno, entre ellas fue mi madre. Y se encontró un día con mi padre, que venía del sur, y bueno, ahí... Se produjo el amor. Se produjo el amor de María Lidia Roque Farhat. María Hilda Roque Farhat, sí. ¿no? Y Gustavo en la Flinta. parada de colectivo, ¿no? En la parada de colectivo, calle 2 del Cerro de las Rosas, y Rafael Núñez. Pero qué historia, ¿no? De amor esa. Y bueno... Las cosas pasan así, ¿no? Así pasan las cosas. Muchas historias de amor tienen que ver con casualidades, Con ¿no? casualidades. Y bueno, tuvieron 6 hijos, ¿no? No, en realidad con ella mi papá tuvo 3, pero venía de un matrimonio anterior. Que ya tenía 3 hijos más. O sea, son 6 hermanos Flinta. Sí. Ah, perfecto. Y bueno, algunos viven en Córdoba, otros viven afuera, ¿verdad? En realidad vivos están 4. 2 fallecieron, están en Córdoba 3 de los 4 y yo acá. Y vos acá, sí. Perfecto. 2 nietos hermosos, 4 hijos. Así es. Tomás y Lucía son Así tus es. nietos. Sí. Bueno, con el cual nos une, ¿no? Un pequeño lazo familiar a través de ellos. Y bueno, contame un poquito esta infancia tuya y esta adolescencia cuando tu madre fallece a los 12 años. Bueno, toda pérdida de esa naturaleza es muy duro, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo frecuentaba entre Córdoba y Concepción porque mis abuelas y mis tías estaban en el pueblo, tenían campo, tenían negocios y yo frecuentaba mucho el pueblo. Y luego del fallecimiento de mi madre vine por una temporada larga, luego volví a Córdoba a terminar el secundario y cuando terminé el secundario vine a estudiar veterinaria a la ciudad de Corrientes, a Corrientes. Y así es como me recibí en febrero del 86 de médico veterinario. De médico veterinario. Sí. Esta tía tuya, María Esther, ¿no? Así es. María Esther. Tía Ñeca. Tía Ñeca. Ya vio en vos ese amor por el campo, ¿verdad? Por la naturaleza, por los animales, por la fauna, por la flora. Sí, frecuentaba mucho el campo. Me quedaba días. Pasear a caballo con mi primo Yayo, el hijo de Ñeca. Y Ñeca fue como que de alguna manera fue mi segunda madre, ¿no? Claro. No solamente en lo afectivo, sino también me posibilitó estudiar acá en Corrientes, que yo vivía con mi primo, y bueno, todo lo que es el estudiante, mucho más de aquella entonces, la vida en pensión, la vida comunitaria, el estudio con sacrificio, porque trabajaba. Por supuesto. Porque no abundaba, digamos, el dinero, por dinero, supuesto. Y con sacrificio nos recibimos de veterinario, tanto él como yo. Bueno, y contanos un poquito, ¿qué significó para vos la abuela Jesús y el abuelo sueco Flinta? Bueno, esa rara mezcla que tengo. Sí, esa rara de mezcla. De una rama libanesa, mi abuela Jesús, que en realidad era Yasum, pero le habían puesto Jesús con muchos descendientes de árabes. Que le cambian los nombres. Que le cambiaban los nombres. Y mi abuelo Yngve Flinta, sueco,
que había llegado en 1907 a Comodoro Rivadavia a hacer un ferrocarril, fueron mis abuelos, porque los otros los perdí antes de haber nacido y de alguna manera yo tengo recuerdos que tienen que ver quizás con mi formación. Mi abuela, el amor al campo en Concepción, y mi abuelo, un hombre muy, muy sabio, muy, muy meticuloso, como son los suecos. Como son los nórdicos, digamos. Sí. Exactamente, de alguna manera me condujo a una vida, digamos, meticulosa, ordenada, programada, planificada. Ajá. Y también tenía el amor por la naturaleza, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Son ecologistas, porque tenemos el ejemplo en Murucuyá, en el Parque Nacional, claro, ¿no? De Pedersen, dinamarqués él, que bueno, también tuvo ese apego al cuidado de la naturaleza. Yo con ¿no? mi abuelo pasaba días, a los 8, 9, 10 años, tenía una casa muy linda en un pueblo que se llama Cochinga, en las sierras de Córdoba, y precisamente era la vida de campo, la vida con la naturaleza. ¿Cómo empieza tu actividad política aquí en Corrientes? Un día estaba estudiando con un amigo, estudiaba por el pensionado católico por calle de Santa Fe, y me dice, estábamos medio con pocas ganas de estudiar, y me dice, mira, ahí está viniendo un radical, me dice, a Raúl Alfonsín. Habrá sido agosto, septiembre del 82, luego de la Guerra de Malvinas. Y me dice, vamos a escucharlo. No, le digo, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escucharlo. Y bueno, fuimos a Santa Fe San Lorenzo y Junín, un acto público donde aparece Raúl Alfonsín y da un discurso, habremos sido 60, 70 personas, y realmente yo escuché cosas que no conocía de la vida, porque yo no me había formado en un ambiente democrático. Toda mi adolescencia fue durante la dictadura militar y no conocía las cuestiones referidas a la libertad, a la participación, a reclamar por nuestros derechos. Yo creía que las cosas eran como venían. Claro. Y realmente al escucharlo a Raúl Alfonsín, a mí me entró toda una reflexión de qué era lo que había que hacer. De ahí empezamos algunos estudiantes a conformar un grupo estudiantil. No había centros de estudiantes en esa época, y formamos lo que fue llamarse Franja Morada, claro, que es el brazo universitario de la Unión Cívica Radical. Fuertísimo. Y participamos de las elecciones de los centros de estudiantes, los ganamos, tuvimos esa actividad gremial universitaria un tiempo, luego pasé a la conducción de la Federación Universitaria. Luego me integré a la actividad universitaria desde el punto de vista institucional, fui docente universitario mucho tiempo, y luego estuve en la conducción de la universidad por 8 años con el doctor Adolfo Domingo Torres, rector, sí. Y de alguna manera ahí se consolidó mi actividad dentro de la institución universitaria desde el punto de vista democrático, y mientras tanto tenía alguna militancia partidaria, pero no mucha. Yo estaba abocado más a la parte universitaria. Pero indudablemente que quien me indujo a participar en política fue Raúl Alfonsín. Claro. Porque en mi casa no se hablaba de política. En mi casa no se habla ni de política ni de religión. Claro. O sea que yo no venía con una formación desde la familia. Yo al escucharlo a él, escuchar lo que él decía, luego lo leí, lo seguí, buscaba folletos, buscaba libros. Realmente a mí me impactó muchísimo e indudablemente me llevó a desarrollar una tarea que, bueno, luego fue parte de mi vida. Es una pasión en tu vida. Es una pasión en mi vida. En el año 2001, recuerdo que voy como candidato a diputado, se interviene en la provincia, no, en el 99. En el 99. Se interviene en la provincia, vuelvo a la universidad y ya en el 2001 conformo una lista con Ricardo Colombi, Eduardo Galantini, voy como candidato a senador y bueno. Y ahí seguís esa parte política. Ahí sigo esa parte política. ¿Y cómo empieza todo este tema de Liberá? Esa pasión tuya, porque esa sí que es una pasión. Era como que yo tenía algo adentro que decía que con el Liberá había que hacer algo. Indudablemente porque venía desde Córdoba en colectivo, imagínate, me tomaba 3 colectivos a los 15 años para ir a Liberá. A pasear, a andar a caballo, a cazar también. Sí. Veníamos a cazar. Fíjate que comienza como un mariscador, digamos, ¿verdad? Así es lo que hacíamos los chicos jóvenes en esa pueblos, época. salía a cazar.
Bueno, pero yo tenía como algo adentro que decía, esto había que hacer algo. Y la llegada de Tompkins, en su momento, fue como que reafirmó la idea de que había que hacer algo. Y un día le digo a Ricardo Colombi, mirá, no puede ser que vengan de Estados Unidos a decirnos lo que tenemos que hacer liberar a los correntinos. ¿Por qué no empezamos a hacer algo nosotros? Y me acuerdo bien que en el año 2008 más o menos, salimos a recorrer la provincia con Ricardo, y en Concepción estaba la antigua iglesia, donde estuvo Manuel Belgrano, toda destruida. Destruida, sí. Entonces le digo, mira, si ganamos las elecciones te voy a pedir una sola cosa. Vamos a reconstruir esta iglesia. Ganamos las elecciones con Ricardo, luego de Arturo, en 2009, empezamos a reconstruir la iglesia, y después dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con la iglesia? Reconstruida. Y digo, vamos a hacer un museo. Y ahí entró a generarse toda una energía positiva en función de la cultura. Luego tuve relación con Tompkins un tiempo, creo que me indujo a formarme en lo que había que hacer. Tomamos como elemento la naturaleza y la cultura, temas que los tenemos los correntinos ahí a flor de piel, y vos que recorriste Iberá te diste cuenta. Entonces empezamos a trabajar pueblo por pueblo, primero tímidamente, porque en aquellos momentos había una disputa muy fuerte entre los sectores ecologistas y los sectores de la producción, y yo vengo del sector de la producción, pero yo me di cuenta que había que conciliar eso, porque eso era una oportunidad que se estaba perdiendo la provincia. Y bueno, hicimos la tarea, fuimos uniendo partes, fuimos, digamos, mitigando problemas desde la política. En ese aspecto Ricardo ayudó muchísimo. Bueno, luego empezamos a obtener accesos públicos a Liberá, porque el gran problema de Liberá, Marcela, era que era inaccesible. Exacto. Solamente se accedía en Colonia Carlos Pellegrini a la laguna Iberá. Exactamente. Pero luego te quedaban todos los esteros de Liberá con pueblos que están a 10 o 11 kilómetros, como Concepción, San Miguel, Loreto, y Ituzaingó, que no tenían acceso. Entonces pues, empezamos a negociar eso con distintos propietarios, estancias, etcétera, etcétera. Fuimos logrando acceso. Al lograr acceso empezamos a potenciar los pueblos, haciendo centros de informe turístico, centros de interpretación, museos. Fuimos capacitando gente joven fundamentalmente. Maravilloso el trabajo que han hecho, porque realmente me tocó de cerca, porque me toca recorrer en este momento por el otro programa, Nuestra Identidad, y he logrado ver la pasión y el amor que ha generado por su terruño, por su cultura, por su Iberá, pero también por el ser correntino, todo digamos, eso por su identidad. En un término que se llama autoestima. Autoestima. Yo me acuerdo que en San Miguel, en Concepción, la gente no quería decir de dónde era, porque era lo marginal, el fin del mundo era en estos pueblos con Iberá, que en definitiva terminaron siendo paraísos terrenales, porque tenés naturaleza por todos lados. Y entonces, aparte una fuente de ingresos impresionante para la provincia a través del turismo. Ya están establecidas las inversiones privadas, las inversiones públicas, organizadas las asociaciones de guía, vos ves cómo se trabaja enormemente. Yo te cuento números, ahora en la apertura que hubo en el mes de julio, a Concepción entraron 1.000 turistas. Sí. A Pellegrini 5.000. Te doy 2 pueblos nomás. Dos nomás. Sí. Eso genera una economía donde antes no lo había. Y además genera una cultura distinta, con una conciencia de la preservación, del trabajo. Y yo que soy político y recorro mucho los pueblos, estos ya son pueblos que no te preguntan ¿y qué hay? Exactamente. Te hablan de trabajo. Te hablan de trabajo. Exactamente. Y eso es muy importante porque genera una cultura distinta. Es un cambio de mentalidad genera 360 grados. Genera liderazgos, genera la posibilidad de estudiar, de capacitarse. Nosotros vamos proveyendo desde el Comité Iberá, que es la unidad ejecutora que yo coordino, de los elementos y generamos posibilidades. Así es. Entonces muchos chicos jóvenes que antes se tenían que ir a Buenos Aires, Rosario, a Córdoba, se quedan a trabajar. Fomentamos mucho y pusimos en valor lo que es nuestras comidas típicas con el programa Cocineros de Iberá. La red de cocineros. La red de artesanos ahora también. Y de artesanos también, por supuesto. Y en ese aspecto la visión de Gustavo fue acompañar y fuimos generando planes anuales donde hay una fuerte inversión del Estado. Ya es una política de Estado esto. Esto ya no es una política de un gobierno,
sino es la política estatal que se es. viene realizando La ya hace muchos política de años. Estado se consolida cuando distintos gobiernos la continúan. Siguen, por y eso supuesto. es lo que pasó de Ricardo a Gustavo, y con Gustavo seguimos trabajando. Y eso es muy importante porque posiciona a la provincia de una manera totalmente distinta en un tema que es muy sensible, que es el medio ambiente. Así Hoy es. los correntinos decimos que estamos aportando a mitigar el cambio climático preservando un ecosistema, que es el IDERA. El IDERA. Vamos a un pequeñito corte y volvemos enseguida aquí en Entre Líneas, la persona detrás del personaje. Bueno, seguimos aquí Entre Líneas con una charla hermosa, distendida, con el Checho, con Sergio Flinta, y tenemos una sorpresita para él. Es unas fotos y unos videos que le vamos a mostrar y después le vamos a preguntar qué significa todo esto para él. Vamos, por favor. Bueno, ¿y? Sos bárbara, ¿eh? Mira que te metiste dentro de mi corazón. Es que yo sé que esa es tu debilidad. Así es. Bueno, mostraste una serie de fotos, de imágenes de la familia, mi familia, la familia que comparto con Claudia, una gran amiga, una hermosa persona. La familia que compartimos con los Vierón Miqueri. Así es. Y realmente, bueno, de ahí surgieron estas dos preciosuras, Tomás y Lucía, que son mis nietos. De alguna manera... Y que Tomás ya sigue los pasos del abuelo Flinta, ¿no? Yo suelo decir que lo mejor de los hijos son los nietos. ¿Sí? Por supuesto. Ay, eso, mira los nietos son felicidad gratis y total. Y aparte los hijos te dan la parte feliz y la parte por ahí que... Y un poco no tanto, ¿no? Un poco no tanto. Pero Tomás creo que te acompaña muchísimo a vos en toda tu actividad, el amor del campo. Sí, muchísimo, pero también al padre, a Tony. Claro, a Tony. Y a Tono, el abuelo en Borucuyá. Sí. Salen a caballo todos los fines de semana, en el brete, en la manga, trabajando con la hacienda. Me encanta que haga eso. Realmente Tomás tiene una... Bueno, ¿qué voy a decir? Yo sí soy el abuelo, ¿no es cierto? No, pero se le nota, aparte, a mí me emocionó mucho una vez que me mandó la abuela Marilé, un videíto, él con la guitarra cantando una canción de papá. Sí. Madre Adorada le suele cantar a Albertina, tu hija. Sí, así es. Así que la verdad que, bueno, es un ser extraordinario por el que siento un profundo afecto por Tomás y por Lucía. Y la verdad que me sorprendiste, me dejó mudo. Miren que para que yo me quede mudo, realmente... Bueno, esa es la idea. La idea es mostrar a una persona que tiene una vida personal muy rica, muy humana, y que la gente por ahí al político lo desmerece un poco, desmerece su actuar, y sin embargo no evalúa a veces lo que hay atrás, ¿no? Que es una familia, que hay hijos, que hay nietos, y que es tan un ciudadano común como cualquier otro. Y así tiene que ser, y así tendría que ser siempre. Lo que pasa es que indudablemente por ahí las cosas no salen bien, las situaciones actuales son de zozobra, mucha incertidumbre, y bueno, ¿quiénes son los responsables? Los que tienen hoy la tarea de conducir, de liderar. Yo creo que Corrientes, así todo, aparece como algo distinto dentro del contexto del país, con liderazgo, con conducción, con orden, con armonía, con paz social, trabajando todos juntos, más allá de nuestras diferencias. Así Vos es. te das cuenta que los actuales procesos electorales es un proceso electoral distinto. Distinto, totalmente. No hay agresión, y eso es bueno, porque la grieta no se instala en Corrientes, y eso nos permite trabajar. Y en mi caso particular, la tarea que vengo desarrollando como legislador, pero también como coordinador del Comité Brami, me genera un placer enorme, unas ganas de trabajar, y realmente una satisfacción que no la esperaba en la vida.
y que realmente hoy puedo decir que estoy satisfecho. Y si yo te preguntara, Sergio, ¿cuál fue el momento más duro de tu vida? Y bueno, el momento más duro quizás fue la pérdida de mi madre cuando tenía 12 años, aunque seguramente a los 12 años pues, todavía las cosas no se procesan. Tuve una operación de cáncer y tratamiento quimioterápico con mucha incertidumbre en el 2002, también eso fue un proceso duro. Y por ahí cosas que te aparecen en la vida, ¿no es cierto? Porque la vida tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas no tan buenas. Así es. Yo creo que uno se va formando en función de lo que vive y todos tenemos que tener, más allá de lo que nos suceda, un vínculo con la esperanza, con el futuro, con disfrutar lo que se tiene, más allá de cómo seamos, y tolerar la diversidad. Yo creo que la gran apuesta que tenemos en Corrientes es desde la diversidad generar creatividad, y eso es yo creo que en eso Corrientes se está madurando muchísimo y se está produciendo realmente para las generaciones futuras una provincia y una sociedad mejor. Y eso es lo que es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué provincia querés dejarle a Tomás, a Lucía y a toda la juventud y niñez que viene detrás nuestro y que nos está mirando y está queriendo saber para qué lado ir? Yo creo que el sueño, por lo menos mío, y de una generación de políticos con la que trabajamos juntos, es crear una provincia próspera, que dé posibilidades a todos, que genere posibilidades, que genere oportunidades, que construyamos una sociedad desde la diversidad, creativa, tolerante, democrática, y que cada uno pueda desarrollar lo que siente, desde lo religioso hasta lo profesional, vivencial, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese aspecto Corrientes está creciendo muchísimo. Corrientes fue postergada durante muchos años. El tema es que pueda la sociedad futura desarrollar las potencialidades que ofrece Corrientes, desde lo productivo, desde lo social, con nuestra cultura ancestral, pero que la tenemos dentro del corazón, con nuestra naturaleza protegida y ofrecida al mundo como una oportunidad de disfrute. Así es, llevadas de la mano la cultura con el turismo, con la ecología, creo que tenemos un gran futuro por delante. Totalmente. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio, y mostrarnos ese lado humano que todo el mundo quiere ver. Muchas gracias a vos, a tu equipo, y realmente me sorprendiste. Bueno. Ya que no soy de sorprender mucho. Bueno, y realmente me emocionaste porque le diste un sentido distinto a la entrevista y realmente eso habla de tu calidad profesional. Muchas gracias, Sergio.